Breves historias con Brief. Sangre e invierno. Capítulo 9. Interludio. Bella se giró y cerró la puerta de sus habitaciones, cerrando un portazo un poco más fuerte de lo previsto. Su frente tatuada golpeó la resistente puerta de madera con bandas. Tomó aire con una inhalación larga y aguda. Sus ojos se cerraron con fuerza para bloquear el mundo a su alrededor. Todo el rostro de Bella se contrajo en una mueca. Levantó las manos para presionar las palmas de las manos contra los ojos cerrados. Bella exhaló con un fuerte resoplido. Ella, ligeramente, golpeó su cabeza contra la puerta varias veces. Consideró repetir el movimiento, más difícil esta vez. Era lo que una idiota como ella se merecía después de todo. Tal vez le daría un poco de sentido común. Ella era una tonta. Ella era una maldita tonta. ¿Qué estaba haciendo consigo misma? ¿Con Sam? Bella se dio la vuelta para presionar su espalda contra la puerta, como si darle la espalda al resto de la mazmorra pudiera deshacer su descuido, su debilidad. Se enfrentó al resto de su habitación, tomando el breve respiro de estar en un entorno familiar y reconfortante. Su cama con dosel de 4 postes, que ocupaba una cantidad considerable de espacio, llegaba hasta la pared opuesta a la puerta y encima de una suave y majestuosa alfombra roja. Esa cama la había protegido del mundo duro, y de su familia ocasionalmente tan dura, en innumerables ocasiones. Una simple mesa auxiliar estaba a la izquierda de la cama. El último libro en el que estaba trabajando Bella descansaba encima. Las numerosas estanterías del lado izquierdo de la cama estaban llenas hasta el borde. Su contenido estaba, a diferencia de la biblioteca de Daniela, repleto de libros de no ficción. Su tema variaba, pero había un denominador común general en sus raíces en el mundo que los rodeaba. Los libros de ciencia, filosofía e historia comprendían la mayor parte de su colección. Todavía a la izquierda, más cerca de la puerta estaban sus escritorios. Fueron empujados contra la esquina, formando una gradilla para tubos de ensayo, numerosas botellas y un microscopio se sumaron al desorden de libros y papeles sueltos esparcidos por sus superficies. 2 pequeños candelabros iluminaban el espacio de trabajo. Debajo de uno de los escritorios había una silla acolchada, elegante y bien usada. El pequeño estudio era el ojo de cualquier tormenta para Bella. El mundo podría continuar rugiendo y ardiendo a su alrededor, y ella se contentaría con rodearse de su conocimiento. Allí era donde podía llegar al fondo de cualquier problema. A la derecha de Bella estaba la puerta de su baño y la chimenea rugiente a su lado. La mantuvo caliente en medio de las tormentas de nieve más feroces. Esta era su fuente de calor favorita cuando el clima más allá de los muros de piedra del castillo Dimitrescu se hacía insoportable. Había pasado muchas tardes acurrucada junto a la montaña de almohadas frente al fuego. Era un refugio tan seguro como su cómoda cama. En el lado derecho de la cama estaba la cómoda de Bella, intrincadamente tallada en madera y hierro. Podía ver su aspecto desaliñado en el espejo desde donde estaba. Su maquillaje necesitaba urgentemente un retoque después de que Sam lo untara con masilla, y después de que ella se corriera el delineador de ojos. Un pequeño surtido de joyas descansaba sobre la cómoda. Había un collar aquí, un brazalete allá y una caja de anillos metida en un rincón. Una única foto en blanco y negro, enmarcada, ocupaba el rincón más alejado de la cómoda. Finalmente, el guardarropa de madera oscura de Bella estaba ubicado en la esquina al lado del tocador, frente a la cama. La cosa era probablemente mucho más grande de lo que tenía que ser. En los días, Bella alternaba entre el mismo par de vestidos con poca variación. Eran negros, un poco menos negros y un poco más negros, tal vez uno que fuera de un profundo azul medianoche, si se sentía picante. Había poca necesidad de sacudir su guardarropa. En la noche, Bella tenía un pequeño puñado de camisones blancos simples para abrigarse. Sin embargo, incluso esos que a menudo olvidaba ponerse. La mayoría de las noches, Bella se encontraba trabajando duro en su estudio, pasando página tras página y garabateando las notas relevantes. Para cuando el agotamiento la alcanzaba, Bella simplemente se metía en la cama como estaba o se derrumbaba sobre el montón de almohadas junto a la chimenea. Bella golpeó suavemente la parte posterior de su cabeza contra la puerta mientras miraba su habitación. La breve ola de serenidad que le otorgó pasó tan rápido como había llegado. En su lugar reformó el hoyo en su estómago. Se anudaba, se retorcía y giraba, por lo que era un punto para recordarle que ella, como diría Sam, la cagó. Realmente no había otra manera de decirlo. No hay palabras para describir tan acertadamente lo descuidada que había sido. La cagué.
Decir la blasfemia en voz alta fue una experiencia extraña para los labios de Bella. Como si pronunciarlas en su habitación vacía la absolviera de lo que había hecho. Como si manchar su refinado discurso con las maldiciones del hombre fuera suficiente penitencia. Estúpido, estúpido, estúpido. Ella era mejor que esto. Ella era más inteligente que esto. Estaba segura de que era más inteligente que un don nadie que encerró en la mazmorra. Eso no era cierto, aparentemente, porque Isam estaba demostrando ser mucho más que un don nadie con sangre sabrosa. Él la había engañado, lo quisiera o no. Más de 1000 comidas en las que Bella había participado en ese comedor. Más de 1.000.000 de veces había cruzado su umbral para acceder a otras partes del castillo. Cada vez que Bella estaba en esa habitación, las ventanas habían estado allí. No habían aparecido mágicamente de la nada, como conjurados por algún hechicero. No era la primera vez que veía esas ventanas sumamente frágiles y alarmantemente abiertas. Hablando de eso, alguien iba a encontrarse con su creador por dejarlas abiertas. Pero no, Bella no ignoraba la presencia de esas ventanas. Sin embargo, de todos modos, Bella descuidada e ignorantemente le había dado la espalda a Isam. Isam quien, hasta ese momento, no había sido más que amistoso con ella, sino un poco sarcástico. Bella no podía culparlo por girar el pestillo y prepararse para abrir la ventana. En su lugar, Bella estaba bastante segura de que ella habría hecho lo mismo. Era la oportunidad perfecta para que él escenificara su fuga. No había ninguna duda en la mente de Bella al respecto. Era rápida, seguro. Pero no podía ser más rápida que la mano de Isam, literalmente a centímetros de la ventana. En el momento en que saltó a través de la habitación para cerrar la ventana, era muy probable que simplemente la atravesara, en lugar de golpear a Isam. Ella había visto de primera mano que él era capaz de manejarse con cierta competencia contra el moro Aise. Pero lo que realmente puso nervioso a Bella fue lo que había oído de él. Cuando Bella echó a los sirvientes de la cocina la noche anterior, Tatiana había hablado. El sirviente principal era curioso, considerado e inteligente. Tenía la habilidad de estar bien informada y tener mucho tacto. Tatiana había preguntado si el nuevo prisionero necesitaría comida. Todavía nerviosa en ese momento, Bella había respondido bruscamente que esa era precisamente su razón para apoderarse de la cocina. Disculpándose y cortésmente, Tatiana le pidió a Bella que tuviera cuidado con el prisionero, sabiendo los estragos que causó en la aldea. Fue entonces cuando Bella se enteró de los detalles. De los licántropos descendiendo sobre la gente del pueblo en una matanza sangrienta. Eso no era demasiado alarmante en sí mismo. Siempre había rumores de aldeas lejanas que estaban siendo taladas para alimentar a la horda de hombres lobo de la madre Miranda y aumentar su número. Lo preocupante era lo que les había pasado a los licántropos. O más bien, quién se había ocupado de los licántropos. Docenas de ellos yacían muertos por la mano de Isam en el pueblo de abajo. Solo una de esas criaturas podría destripar a toda una familia. El hecho de que Isam se hubiera abierto camino a través de no uno, no dos, sino manadas enteras de ellos era alarmante, por decirlo menos. El hombre, que aparentemente podía pegar las extremidades cortadas a su cuerpo, era mucho, mucho más de lo que parecía a simple vista. Bella sería una tonta si lo subestimara, si no lo viera por el peligro que representaba. Sin embargo, eso era precisamente lo que había hecho, como la tonta que era. Cuando Bella miró a los ojos grises y adoloridos de Isam, todo lo que pudo ver fue al esposo de luto y al padre desesperado. Fue fácil olvidar las amargas maldiciones que le había escupido el día anterior. Para empezar, era fácil restar importancia a por qué tenían que reparar la moldura de la puerta. Era fácil ignorar el hecho de que Isam la mataría si tuviera la oportunidad. Él era un prisionero, y ella era su captora. Ella bebió su sangre. Él era comida para ella. Se suponía que no debía mirarlo, pensar en él como una persona, y estaba fallando miserablemente en deshumanizarlo. Bella no lo habría culpado si hubiera ido y abierto esa ventana. Después de todo lo que ella le había hecho, ciertamente estaba en su derecho de golpearla donde más le dolía. Sin embargo, no lo había hecho. Un escalofrío comenzó desde la parte posterior del cuello de Bella y le recorrió la espalda. Bella flexionó los dedos y dio rápidos pasos hacia la chimenea. Prácticamente podía sentir el frío enconándose dentro de ella. El cálido resplandor de las llamas la alivió de los fantasmales escalofríos. Escalofríos que, Bella tuvo que aceptar, probablemente eran una manifestación de su miedo. Bella era cazadora. Una forma de vida más alta y superior. Ella había estado merodeando por estas tierras desde antes de que Isam naciera. Se suponía que solo era un hombre. Una bolsa de carne, sangre y huesos.
El hecho de que un simple hombre cosa sacara lo mejor de ella era vergonzoso. Oh, bueno, debería haberlo sido. Las almohadas se hundieron y se movieron cuando Bella se dejó caer frente a la chimenea. Se frotó las manos contra su rostro cansado. No fue la vergüenza lo que formó un hoyo en el estómago de Bella. Eso no era lo que estaba poniendo su piel de gallina. Y Sam no era un simple hombre cosa. Alguien que selló heridas mortales con nada más que desinfectante difícilmente podría ser considerado un simple hombre cosa. Eso en sí mismo merecía una investigación. Bella casi podía sentir su cerebro latiendo con anticipación, pero no mientras estaba ocupada lidiando con esta mezcla desordenada y complicada de emociones. Y Sam no era una persona ordinaria. Era algo completamente diferente, algo que era más fuerte, más inteligente y más resistente de lo que parecía. Si bien Bella luchó por pesar a Sam para que fuera su igual, ciertamente él no estaba en el fondo de la cadena alimenticia. No era un ciervo o una liebre lo que la había confrontado con la amenaza del frío gélido. Había sido acorralada por un lobo. Astutos y feroces, y muy peligrosos cuando los arrinconan en su propio rincón. Toda esta vida, a Bella le habían enseñado que ella era el lobo entre las ovejas. Dio la casualidad de que madre a menudo omitía la parte en la que había otros lobos por ahí. Había omitido especialmente la parte en la que la oveja más mundana y de aspecto lamentable podía convertirse en un lobo disfrazado. Entonces no había vergüenza para un lobo burlar a un lobo. Había miedo que Bella sentía con seguridad. Podía admitirlo para sí misma. Ser confrontado con la única cosa que te ponía en grave peligro tendía a hacer eso. No importaba si eras un lobo, una liebre o un hombre cosa. Mirar una amenaza mortal a la cara dejaría a cualquier persona en su sano juicio temblando. Bella dejó escapar un suspiro áspero. Se quitó los tacones en un intento de ponerse cómoda a pesar de la inquietud que seguía creciendo dentro de ella. Ya era bastante tonta. Continuar mintiéndose a sí misma y negar lo que ya sabía solo la convertiría en una tonta más grande. Su piel se erizó y todo su ser se estremeció de pavor en ese momento por dos razones. 1. La había jodido. Llano y simple. Bella se había sentido cómoda con Sam y, como resultado, había sido descuidada. Ella misma la había puesto en el punto de mira metafórico de Sam. No tenía a nadie más que a sí misma a quien culpar por casi congelarse. 2. Fue por quien había tenido su vida en sus manos durante un minuto tenso e imposiblemente largo. Los malditos, magníficos y terriblemente pétreos ojos de Sam iban a quedar grabados en su memoria por un tiempo. Había encontrado atractivos esos ojos suyos, desde el momento en que le clavó una hoz en la pierna. Sin embargo, en el comedor tenían un brillo muy diferente. Triste, abatido, traumatizado al hablar de esa gente horrible que le cortó la pierna. A gusto, incluso alegres durante su breve tangente con la masilla. Determinada, vengativa y feroz cuando todo lo que se interponía entre Bella y la perdición segura era una ventana abierta. Con los ojos fijos en la llama danzante de la chimenea, Bella aceptó el hecho de que no tenía idea de cómo llegó aquí. Cómo había pasado de encerrar al hombre en una jaula a dejar su espalda sin vigilancia, con Sam teniendo pleno acceso a la ventana y el frío amargo más allá. Giros cerrados como esos deberían haber sido tan fáciles de dibujar. Todo lo que Bella estaba dibujando eran espacios en blanco. Era una tonta, sí, pero no tanto como para haberse engañado a sí misma pensando que eran amigas. ¿Cómo podría alguien como ella ser amiga de un hombre al que encerró para mantenerlo como fuente de sangre? Era tan débil de voluntad. Que todo lo que necesitó para que ella bajara la guardia fue, ¿qué? Un bonito par de profundos ojos grises. Conversaciones agudas, rápidas y entretenidas. Una cara hermosa. Había pasado de simplemente desear mitigar el sufrimiento de Sam a intentar que se sintiera cómodo, a disfrutar realmente de su tiempo en el castillo, a pesar de todas las razones por las que nunca debería hacerlo. Fue una tontería, y qué tonta fue ella, hacer que el hombre se sintiera satisfecho como ganado de sangre, todo mientras su hija cautiva estaba a solo unos pisos de distancia de él. Sería mejor para Bella dejarlo todo. No tenía por qué interferir con la felicidad del hombre. Bella se levantó de la pila de almohadas en el suelo. Con determinación en su paso, caminó por el suelo de piedra lisa y se dirigió a su escritorio. Se hundió en el familiar acolchado de su asiento. Agarrando su bloc de notas y un bolígrafo, se puso a trabajar. Madre y por extensión, supuso Bella, Madre Miranda querría un informe sobre la condición del hombre cosa. 10 de febrero /17:30 Castillo Dimitrescu asunto. Y Sam Winters. El sujeto ha estado cautivo en las mazmorras del castillo desde la mañana del 9 de febrero.
Poco después de su captura, el sujeto sufrió múltiples laceraciones, heridas punzantes y la amputación de su dedo anular derecho. En consecuencia, se estima que el sujeto perdió entre el 20 y el 30% de su sangre como resultado de sus heridas y la alimentación de las damas Cassandra y Daniela Dimitrescu. Bella hizo rodar el bolígrafo entre sus dedos por un momento. La visión del cuerpo ensangrentado y torturado de Isam estaba fresca en su mente. Los trazos de su pluma fueron más duros de lo necesario en el papel cuando volvió a escribir. Las lesiones se evaluaron y se les dio prioridad según los procedimientos estándar de triaje. Se aplicó presión para detener el sangrado y se desinfectaron los sitios de cada una de las heridas. Al retirar los vendajes improvisados, se observó que las heridas se habían sellado. El nudillo del dedo amputado parecía como si la piel desgarrada hubiera sido suturada meses antes y se le hubiera dado mucho tiempo para sanar. Una inspección más detallada del resto de las heridas del sujeto reveló hallazgos similares. Todas las laceraciones y heridas punzantes se habían sellado juntas después de la aplicación del desinfectante. A pesar de la severa pérdida de sangre, el sujeto estaba consciente y lúcido, si no angustiado. Sí, esto era en lo que era buena. Esto era lo que se suponía que debía estar haciendo. Microgestionar a Isam, hacer que estire las piernas, asegurarse de que esté bien alimentado, asegurarse de que tenga una almohada para descansar su cabeza cansada, perez en los pensamientos. No era de su incumbencia. En la noche del 9 de febrero, se descubrió que el sujeto sufría de escalofríos, náuseas, piel húmeda y fiebre. Además, la mano derecha del sujeto sufrió una discapacidad de movimiento. Cuando se le preguntó acerca de su capacidad para curar sus heridas, el sujeto afirmó tener una condición, pero se negó a dar más detalles. Se informó que dicha condición no funcionaba para enfermedades. Bella omitió conscientemente la parte en la que acunó la cabeza de Isam en su regazo y le calmó la fiebre con el trapo frío en la frente. Teniendo en cuenta los síntomas del sujeto, y las lesiones previas de horas previas, se dedujo que padecía sepsis, provocada por un cuerpo extraño que había sido sellado dentro de su brazo derecho. Se hizo una incisión hacia el centro de su brazo, y se extrajo el fragmento de un cuchillo del interior. La incisión se selló con desinfectante y la aplicación de presión en el sitio. El sujeto inmediatamente mostró signos de mejoría, ya que la severidad de sus síntomas disminuyó. El tema. El cautivo, el prisionero. Bella haría bien en recordar quién se suponía que era Isam. La discusión con el sujeto reveló más detalles de su condición. Hasta ahora, la extensión de la condición había demostrado funcionar para todas las lesiones externas, mientras que las enfermedades internas no eran susceptibles a su condición. Según el sujeto, una vez le amputaron la mano de la pierna. Bella aflojó conscientemente su agarre del bolígrafo. Con el uso de desinfectante, pudo volver a unir su pierna en el punto de amputación. La funcionalidad completa de la extremidad fue, evidentemente, restaurada. Falta la observación personal de esta afirmación. Sin embargo, a juzgar por la eficacia con la que su cuerpo se recupera de las lesiones y la pérdida de sangre severa, la afirmación del sujeto es totalmente plausible. Estaban de pie en dos lados claramente opuestos. Bella había corrido un riesgo innecesario y descuidado al traerlo para que lo ayudara con la reparación de la moldura de la puerta. Era un riesgo que Isam casi le había hecho pagar muy caro. Madre había dejado explícitamente claro que Isam permanecería encarcelado y con vida. Bella tuvo que aprender a escuchar. El sujeto también afirmó que había contagiado la condición de las mismas personas que le amputaron la pierna. Las identidades y el número de personas que supuestamente transmitieron su condición al sujeto son, al momento de escribir, desconocidos. Se necesita más investigación para discernir si las personas desconocidas tenían exactamente la misma condición que el sujeto, o una variación de la misma. El examen físico del sujeto también puede arrojar resultados más detallados. Cuando Bella completó su breve informe, la llamarada de indignación dentro de ella había disminuido. La emoción de la sensación de logro se desvaneció. Junto con eso, se fue cualquier sentido de dirección y propósito que tenía con respecto a cortar su extraña conexión con Isam. Bella apoyó un codo en el escritorio, poniendo su cara en su mano. Lentamente, distraídamente, se volvió para echar un vistazo a su tocador, a la única foto en blanco y negro enmarcada. Lo miró como siempre solía hacerlo cuando estaba preocupada, desgarrada y en conflicto. Los rostros le devolvieron la mirada, casi burlonamente. Bella siempre fue demasiado blanda para su propio bien. Es como si disfrutara atormentándose con estos pensamientos y emociones divergentes. Ella sabía cómo terminó casi destrozada con la cara llena de aire invernal. Ella sabía lo que estaba haciendo.
La verdad era que ella había permitido que todo sucediera. El incidente de la ventana, no, eso no estaba del todo planeado. No había ningún alfiler para eso en el tablero de dibujo. Eso no había sido un gambito que planeó con anticipación para poner a prueba a Isam, nada de eso. Lo que sí permitió Bella fue el desarrollo de esta relación que tenía con Isam, por pequeña e incipiente que fuera. Fue un acto de fe de su parte, uno peligroso. Había valido la pena de muchas maneras. Isam se sentía cómodo con ella ahora, hasta cierto punto. Estaba dispuesto a hablar de sí mismo. Las veces que Isam mencionó a su difunta esposa, el estómago de Bella se revolvió más de lo que le gustaría admitir. Esos hermosos ojos grises suyos se volverían tan distantes y confusos. Casi podía sentir el dolor que él sentía. Lo mismo se aplicó al enterarse de los vagos orígenes de su condición. El pobre hombre había pasado por mucho. En consecuencia, el comportamiento relajado de Isam haría que las alimentaciones futuras fueran aún más placenteras. Su sangre era maravillosa, una de las mejores que jamás había tenido. Sin embargo, hubo otro beneficio en el acto de fe de Bella del que disfrutó. Uno que era tan bueno como cualquier gota de su dulce sangre. Isam no la miró como si fuera un monstruo. Maldita sea, maldijo Bella por lo bajo, incapaz de apartar los ojos de la foto. No, no, el mayor beneficio hasta el momento fue que Isam había detenido su mano en una clara elección de misericordia. A pesar de encerrarlo en una jaula y beber su sangre, Isam le había mostrado misericordia. El paso en falso de Bella debería haberle valido una muerte dolorosa y helada. En cambio, se había ahorrado ese destino. Si Isam lo había hecho por la bondad de su corazón o por el extraño y creciente vínculo entre ellos, Bella no podía estar seguro. No quería halagarse a sí misma asumiendo que era tan encantadora como para haberse ganado el cariño de Isam, especialmente si no lo suficiente como para salvar su vida. No era una opción dejarlo todo y acabar con ello, como había considerado momentos antes. Después de que Isam se apartó de esa ventana, Bella le debía una. Y tal vez fue imprudente. Tal vez fue descuidado. Tal vez ella perdió sus sentidos. Pero Bella sintió que había cruzado un punto de no retorno u otro. Sí, cuando todo esto comenzó, ella había estado comprometida a medias con la idea de convertir a Isam en un suministro de sangre voluntario y satisfecho, entonces ahora tenía que comprometerse por completo. Algo había cambiado en la psique de Bella. Todavía no estaba segura de qué era. Surgió cuando Isam le había suplicado por Rose, que el pobre bebé era todo lo que le quedaba al viudo de su difunta esposa. Y aún más cuando Isam se deslizó hasta la inconsciencia en los brazos de Bella, y ella lo mantuvo allí por un momento más. O un minuto. Tal vez 5. Bella tragó saliva. No me mires así, murmuró Bella a la imagen al otro lado de la habitación, como si fuera a responder esta vez. Nunca lo había hecho. Nunca lo haría. Sí, sí, Bella puso los ojos en blanco mientras las respuestas imaginarias resonaban en sus oídos. No había forma de avanzar más que continuar alimentando su extraña relación con Isam. Ella tenía sus razones, con su dulce sangre cerca de la parte superior de la lista. No, en la parte superior de la lista. Necesitaría un momento para recomponerse a sí misma y a su ingenio. El enfrentamiento en el comedor la había alterado más de lo que quería admitir. Isam probablemente estaba enfermo y cansado de ella de todos modos. La vista de ella probablemente lo llenó de inquietud y temor de que se mantuviera oculto de ella. Probablemente se ensangrentaría la cabeza contra la pared si tuviera que soportar que ella volviera a ladrar tan pronto. Bella podría concederle una noche de paz y tranquilidad. Se lo merecía. Bella podía molestarlo por la mañana cuando estaba bien descansado. Entonces podría reanudar su tontería, tratar de hacer que el hombre se sintiera como en casa mientras estaba aprisionado en lo más alejado de lo que uno podría llamar hogar. Eran tiempos como este que Bella deseaba para los viejos tiempos, de masacre eufórica y sin sentido. Cuando la sensación de sangre caliente en sus manos y una muerte fresca a sus pies la hizo sentir viva. Esos días fueron fáciles. Eran simples. Luchando con su mente en una batalla cuesta arriba, todo por culpa de un hombre tonto como Isam y la pobre bebé Rose. Esto no fue fácil. Esto no fue sencillo, pero fue por su propio bien. Al menos, eso era lo que Bella sentía como cierto, en lo más profundo de su corazón inexistente y sin latidos. El mismo corazón ficticio que saltaba y latía en su pecho cuando Isam le agradeció por devolverle su diario. Tal vez simplemente estaba perdiendo la cabeza. Fin del capítulo. Sangre e invierno. Capítulo 10. Cogitación.
10 de febrero, 18:30, mi celular. No puedo creer que ya haya pasado un maldito día desde que me encerraron. En el tiempo transcurrido desde mi última entrada, fui torturado, perdí otro maldito dedo y me emborraché la sangre en múltiples ocasiones por las hijas de Lady Dimitrescu. He pasado más tiempo inconsciente y sufriendo pérdida de sangre y sepsis que despierto y en mis propios sentidos. El tiempo se estaba convirtiendo en un gran borrón por un tiempo, pero creo que por ahora casi todo ha terminado. Hay 3 hijas. Bella, Cassandra y Daniela. Daniela me extraña, pero no tiene nada sobre Cassandra. Ese es un verdadero psicópata. Ella tomó todo el placer de joderme el brazo. Bella es diferente. Ella es inteligente, ingeniosa y astuta como el infierno. Aparte de nuestra pelea en la cocina, se ha esforzado por evitar lastimarme y mejorar mis condiciones de vida en esta jaula. Ella habla de estar por encima de mí, como si fuera una forma de vida superior, un depredador, mientras que yo soy una presa, pero al mismo tiempo es constantemente paradójica. El colchón que me dio, la muda de ropa. Toda esa mierda no puede afectar la calidad de mi sangre de verdad. Es como si solo estuviera poniendo excusas para que me sintiera más cómodo con ella y en esta mazmorra. Hasta ahora, me imagino que es porque ella quiere que me entregue por completo a ella y sea su pequeña mascota de ganado de sangre. Ha usado el término simbiosis un par de veces. Yo vivo y ella recibe mi sangre. Pero al mismo tiempo, siento que hay algo más en sus acciones. Algo genuino. Tal vez sea el síndrome de Estocolmo el que habla. Es difícil entender todo esto en mi cabeza. Bella es quien me dijo que Rose está a salvo, y aquí en el castillo. Ella no necesitaba darme esa información, pero lo hizo. Podría haberse retractado fácilmente de su palabra después de tomar mi sangre, pero no lo hizo. Es más fácil no pensar en ello en absoluto. Prefiero usar la capacidad mental que me quede para concentrarme en escapar. Cuando Isan tomó por primera vez la pluma y el papel, había dudado en anotar sus pensamientos. Existía el riesgo persistente de que Bella o sus hermanas husmearan y luego descubrieran el contenido de su diario. Después de pensarlo un poco, Isan pensó que no era muy probable que Bella husmeara. Ella tenía al menos algo de respeto por él. La facilidad con la que decidió devolverle el diario también hablaba de ese respeto. Junto con la forma en que parecía contenta con que Isan mantuviera la dignidad en cualquier forma, una muda de ropa limpia, el suministro de buena comida, la cama para dormir en lugar del piso, Bella simplemente no le pareció a Isan como el tipo que violar su privacidad. Eso dejó a las otras 2 hermanas. Su posible descubrimiento de su diario simplemente tendría que ser un riesgo que estaba dispuesto a correr. El pequeño cuaderno era una herramienta demasiado valiosa para ser infrautilizada. Tan cliché como podría ser, la pluma era su única arma aquí. Entonces, Isan se puso a trabajar. Páginas y páginas del diario de Isan se dedicaron a relatar el diseño de la mazmorra. Su mano se oscureció por el grafito del lápiz mientras sombreaba apresuradamente varias paredes y pasillos en el papel. Algunas páginas tenían marcadas cruces para indicar su inexactitud, o al menos, lo que Isan recordaba que era inexacto. Con bolígrafo, Isan garabateó sus notas de los diferentes pasajes. El tercer pasaje estaba lleno de vidrios rotos y había que tener cuidado al caminar. El soporte de la antorcha en el segundo giro a la izquierda estaba torcido hacia un lado, como si hubiera sido golpeado por algo resistente. Las celdas hacia el medio fueron las más pobladas por Moroaise, a juzgar por el fervor y la rapidez con que cerraron antes. La puerta misteriosa al final de la mazmorra también estaba marcada. Isan dibujó el escudo de la familia Dimitrescu para distinguirlo. En letra pequeña y ordenada, anotó habitación de Bella. Pasar la página una vez más llevó el mapa de Isan al primer piso. Todavía le faltaba mucho detalle. Todo lo que dibujó a lápiz fue el almacén y la cocina, el comedor y el corredor que los conectaba. Más garabatos llegaron al papel, de cómo había 3 o 4 sirvientes en la cocina cada vez que Isan pasaba por la habitación. Sombríamente, Isan dibujó con bolígrafo las ventanas del comedor para darles énfasis. Las líneas oscuras y audaces se destacaban contra la sombra de su lápiz. Isan todavía estaba tambaleándose más de lo que quería admitir por el encuentro con Bella. Una extraña culpa se abría paso por sus entrañas cuando pensaba en ello. Aún más extraño fue cómo la culpa tiraba en 2 direcciones opuestas. Se maldijo por acobardarse y no llevar la guerra a Bella y su familia, por no hacer lo que fuera necesario para encontrar a Rose. Al mismo tiempo, se maldijo a sí mismo por asustar a Bella, quien no había sido más que útil el día anterior. Eso fue independientemente del hecho de que ella fue quien lo encerró en primer lugar.
Haría bien en recordar que si Bella no lo hubiera encerrado, lo habrían colgado y desangrado en ganchos para carne. Con el tiempo, Ethan agotó su memoria de todos los giros y vueltas de la mazmorra. Desde donde estaba sentado en su colchón, su cabeza se recostó en la fría pared de piedra. Dejó escapar el aire en una larga y lenta exhalación. Una mirada a su reloj reveló que había pasado bastante tiempo desde que Bella lo devolvió a su celda. Ethan había pasado el tiempo productivamente, por decirlo menos. Sus manos oscuras y su lápiz sin brillo podían dar fe de ello. Metiéndose el lápiz detrás de la oreja, Ethan volvió a colocar el bolígrafo en la página de su última entrada. Bella es mi mejor oportunidad para salir de aquí. La tinta borró el punto que Ethan puso en la página. Su bolígrafo permaneció pegado al papel mientras los pensamientos se arremolinaban en su cabeza antes de fluir a su mano. Hay una pizca de humanidad ahí dentro, y necesito usar eso. No puedo luchar para salir de aquí con las armas encendidas. La mierda que hice en Baker House no volará aquí, al menos no ahora. Ethan tragó saliva. La punta de su bolígrafo se cernía sobre la página. Había una parte de Ethan, la misma parte que había muerto cuando Mia fue acribillada a balazos, que estaba resignada a la posibilidad de que no hubiera un final feliz para él. Con la cantidad de mierda que había sido su vida en los últimos años, la perspectiva de salvar a Rose, sobrevivir y criarla ilesa, bueno, parecía descabellada. Que se le acabara la suerte y se le secara la sangre parecía mucho más realista. Cuando inevitablemente pereció en el esfuerzo por rescatar a Rose, Ethan solo esperaba que el diario le sobreviviera. Tal vez podría escribirle una bonita y encantadora nota para que ella la tuviera algún día. De esa manera, Rose podría tener algo para recordarlo. Por supuesto, eso suponiendo que pudiera sacarla de allí de una pieza, aunque él mismo no pudiera. ¿Pero a quién estaba engañando? Ella era un bebé, estaban en medio de la nada en la campiña rumana montañosa. Si él no sobrevivía para cuidarla, ¿quién lo haría? Ethan no tenía ninguna respuesta. Todo lo que tenía eran más malditas preguntas y dudas. Su bolígrafo golpeó el papel antes de que pudiera tragarse los pensamientos. No puedo decir con certeza si esta es la decisión correcta. Mi instinto me dice que corra y luche en un momento, y luego que sea amigable y sincero con Bella al siguiente. No sé qué hacer. Todo lo que puedo hacer ahora es quedarme quieto, observar y esperar la oportunidad de salir de aquí. Ethan se pasó una mano por la cara cansada. Escribir un diario generalmente lo ayudaba a poner sus pensamientos en orden. Alineó todas sus prioridades para poder derribarlas. Ahora, estaba cada vez más estresado. Esta iba a ser la última vez que divagara sobre la dicotomía de la personalidad de Bella en el maldito diario. Distraídamente, Ethan pasó a la siguiente página en blanco. Estaba pensando demasiado. Su mente puede ser su mejor arma aquí abajo mientras está lastimosamente desarmado, pero eso no significaba que tuviera que pensar demasiado en cada maldita cosa sin parar. Su bolígrafo dibujó largos trazos en el papel. Aflojó la presión para mantener sus líneas ligeras. Apagar su cerebro era lo que necesitaba. Había trabajado horas extras memorizando cada maldito giro en la mazmorra. Ethan cambió su agarre del bolígrafo, con solo un poco de dificultad gracias al dedo que le faltaba, y lo devolvió a la página. Cambió sus trazos. De ágil y gentil, Ethan sombreado en un gris invasor, aún negro como la tinta que lo consume todo. Verdaderamente, era un milagro que recordara tanto como lo hizo. El mapa probablemente no era perfecto. Tenía suficientes páginas tachadas para mostrar eso. Pero Ethan confiaba en que sería lo suficientemente preciso en un apuro, y cualquier paso en falso que tomara se rectificaría rápidamente. Las formas vagas en la página tomaron forma. Las sombras duras contrastaron rápidamente con los reflejos brillantes. Se formó un contorno. Una cara, elegante y femenina en forma. La mano de Ethan se movió prácticamente por sí sola. Había tenido más de una buena mirada a esa cara durante el último día. Los minutos pasaron y la tensión comenzó a disminuir en el cuerpo de Ethan. El extraño tatuaje fue esbozado con una mano ligera en su frente. Las pestañas largas, oscuras y rizadas permitieron que los ojos brillantes impactaran al espectador con su claridad e inteligencia. Los pómulos altos se prestaban a su apariencia juvenil. Los labios oscuros y carnosos se separaron en una sonrisa que era tan entrañable como traviesa, lista para derribarlo con agudo ingenio. Ethan se tomó su tiempo para refinar la forma y las líneas de los mechones ondulados de cabello claro que terminaban justo debajo de la clavícula. El colgante y sus intrincados detalles exigían atención, solo para acentuar mejor el delgado cuello que lo envolvía. Bella era hermosa. Sigue siendo un insecto mutante chupasangre, pero hermoso.
Isan podía admitir eso para sí mismo. El pensamiento fue fugaz, se fue tan rápido como había llegado cuando Isan miró su boceto terminado. El parecido era asombroso. Casi podía sentir la mirada de Bella sobre él desde la página. Una mirada a su reloj reveló que había pasado una hora entera en el retrato de Bella. Teniendo poco más que hacer mientras esperaba, Isan garabateó el nombre de Bella debajo del dibujo y luego comenzó un boceto aproximado de su punto de vista desde la celda. Isan esperaba que siguiera su tercera alimentación después de que Bella le devolviera su diario. En cambio, se había esfumado y dijo que volvería pronto. Isan se encontró temiéndolo un poco menos de lo que esperaba, considerando lo poco dolorosas que fueron las dos últimas alimentaciones. Lo único que lo detuvo fue la probabilidad de que quedara inconsciente al final de todo. Aunque tal vez se podría negociar con Bella en ese sentido, tal vez ella estaba dispuesta a beber menos para que no se desmayara de nuevo. Apenas habían sido esbozados en papel los barrotes de su celda cuando Isan escuchó una ráfaga de pasos. Estaba muy lejos del sonido recogido, medido y agudo de los tacones de Bella en el suelo de piedra toscamente labrada. Isan dejó su diario y fijó su atención en la esquina que conducía a la mazmorra propiamente dicha. Las pisadas se hicieron más fuertes hasta que una figura casi patinó hasta detenerse frente a su celda. Era un sirviente. En sus manos temblorosas, llevaba una bandeja de comida que casi se le resbala por la parada repentina. Un velo cubría sus rasgos, pero eso no impidió que su disposición actual fuera dolorosamente fácil de leer. Estaba temblando, y su cabeza hizo miradas rápidas y enérgicas hacia el camino por el que había venido. El pequeño cuerpo de la mujer se estremeció con respiraciones superficiales, tanto aterrorizadas como exhaustas. Isan se puso de pie y comenzó a cerrar la distancia. «Hey, ¿qué pasa?» La mujer deslizó la bandeja de comida en su celda con poca ceremonia. La jarra de agua chocó contra el plato hondo y estuvo a punto de volcarse. Esperar. Isan dio un gran paso y alcanzó a la sirvienta entre los barrotes de la celda, agarrándola por la muñeca antes de que pudiera retirarse y huir. Él ignoró su jadeo alarmado a favor de preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás corriendo? A la luz de la linterna, y de pie tan cerca de la mujer, Isan apenas podía distinguir un rostro confundido detrás del velo oscuro. Hay monstruos aquí abajo. Isan casi se golpea la cabeza contra los barrotes para castigar su estupidez. ¿Por qué otra razón esta mujer correría asustada? Los Moraika estaban hambrientos y ella era una comida fresca lista para la cosecha. Con lo informal que era Bella cada vez que doblaba la esquina, Isan casi se olvida de lo lleno de peligro que era la parte más vulnerable del castillo, incluso si ellos mismos hubieran pasado por allí personalmente. Bien. Sí. Mierda, lo siento. Isan negó con la cabeza. ¿Cómo te llamas? Entre respiraciones cortas, la mujer logró responder. Soria. Soria, soy Isan, le dio a Soria lo que esperaba que fuera una sonrisa tranquilizadora. ¿Podrías ayudarme? Ella tiró de su brazo en un esfuerzo por liberarlo del agarre de Isan. Tengo que ir. Hay un bebé en este castillo. Isan mantuvo su agarre firme por un momento más. ¿Al menos sabes dónde está? Con una inhalación profunda, Soria estabilizó su voz. Tatiana lo sabría. Ahora, por favor, debo irme. Tatiana. El que emitía la vibra de un sirviente principal. Isan miró a Soria por última vez, buscando algo que la diferenciara de los otros sirvientes. Los velos oscuros dificultaron hacerlo. Sus ojos se posaron en su muñeca, que todavía sostenía. Una pulsera con cuentas de diferentes colores y lo que parecían huesos de pequeños animales. Tendría que hacer. Isan soltó el brazo de Soria. Gracias. Isan asintió agradecido con la cabeza. Cuidado en el camino de regreso. Soria no perdió tiempo en emprender el viaje de regreso. Dobló la esquina y desapareció de la vista sin siquiera mirar en su dirección. Isan la vio irse con una mueca fija en su rostro. Por su bien, Isan esperaba que fuera una corredora rápida. Era extraño que Bella enviara a un sirviente aquí para que le diera comida en lugar de hacerlo ella misma. Esa fue la primera vez. Isan se encogió de hombros al reconocer el hecho de que Bella era, después de todo, la hija de una mujer noble. Tal vez no era tan extraño para ella que los sirvientes cumplieran sus órdenes para tareas más insignificantes como la entrega de comidas. Aunque la eficacia de Soria o cualquier otro sirviente era cuestionable cuando se trataba de atravesar las mazmorras. No fue una hazaña fácil esquivar el moroaise. El sabroso aroma que emanaba de la bandeja de comida desencadenó un gruñido hambriento en el estómago de Isan. Los rollos de repollo con carne y nueces, sarmale, se unieron a una gran porción de polenta y crema agria.
La cena parecía ser más tradicionalmente rumana que la comida rica en hierro meticulosamente curada de antes. Tal vez esta era la comida de los sirvientes esta vez. Isan llevó la bandeja a su cama y la dejó en el suelo. Después de acomodarse en el suave colchón, recogió el plato hondo. Reveló una nota debajo. Era un papel blanquecino con adornos florales en los bordes. El escudo de la familia Dimitrescu ocupaba la parte superior central del papel. Con una letra elegante y en bucle, decía: estimado Isan, me encuentro ocupado con algunos asuntos por el momento. No puedo acompañarte a cenar. ¿Estás seguro? Pronto me volverás a ver. Disfruta la comida. Me aseguré de que Soria y Olga te proporcionaran una gran ración de comida. Lo necesitas para seguir recuperando fuerzas. Que tengas una tarde encantadora. Tuyo, Bella. La nota estaba cuidadosamente metida entre las páginas del diario de Isan. ¿Para qué uso futuro serviría? No estaba seguro. Isan podía apreciar la milla extra que Bella hizo para asegurarse de que tuviera mucha comida y, en efecto, esta era una gran porción antes que él. Cuando Isan dio su primer bocado a la carne especiada, envuelta en hojas de col fermentadas, reflexionó sobre la atención de Bella. Trató de no parecer tan sin aliento después de su encuentro con el Moroaise, pero aparentemente Bella lo vio tan fácil como respirar. Lo cual, admitió Isan, fue algo bueno al final. No diría que no a las porciones extra de sarmale y polenta que le proporcionaron. Se sentía extrañamente tranquilo cavando solo en la comida. Casi solo. El zumbido y las revoluciones de los coches circulando por las carreteras estaban notablemente ausentes, un sonido que Isan no había oído con cierta regularidad en mucho tiempo. El crujido perdido de la nieve bajo los pies tampoco estaba presente, dado que Isan no tenía vecinos aquí abajo para hablar. El moraicano contaba. También faltaba la voz de Bella. No se le lanzaron preguntas inquisitivas ni golpes juguetones durante esta comida. Isan sintió que no era una buena señal para su cordura que comenzara a extrañar su compañía. No era ajeno al aislamiento. Él tenía sus maneras de hacer frente. En los años en que se dio por muerta a Mia, la música, los podcasts y los audiolibros fueron sus salvavidas. Mantuvieron el aire ocupado y lleno de actividad. Hicieron que fuera más fácil levantarse de la cama y vivir su vida en lugar de simplemente hundirse en la depresión paralizante de perder a su esposa. Isan no tenía esas herramientas de afrontamiento a mano mientras estaba aquí en las mazmorras, después de perder a Mia por segunda y última vez. Después de Baker House, Isan pensó que tal vez el aislamiento y la soledad serían cosa del pasado. Reunirse con Mia lo llenó de esa esperanza, de la que se podría decir que nació Rose. Que le quitaran la alfombra debajo de él con el asesinato de Mia debería haber sido suficiente para aplastar cualquier esperanza que le quedara. Zris podría haberle disparado en la cabeza a continuación por lo que a Isan le importaba. Isan estuvo a un paso de golpear su cabeza contra la pared de piedra hasta que su cráneo se derrumbó. Lo único que le impidió dejarlo fue el hecho de que Rose estaba ahí fuera. Había sido secuestrada por el maldito Zris Redfield y luego, de alguna manera, terminó en este castillo. Isan no tenía idea de cómo conectar los puntos A con B. Esa era otra cosa que necesitaba escribir en su diario, otro misterio por descubrir mientras todavía tenía algo de su ingenio. La matriarca del castillo probablemente tendría las respuestas. Por desgracia, tanto como conseguir una audiencia con Lady Dimitrescu parecía casi imposible, especialmente con lo poco que le importaba su sangre masculina. Sin embargo, Bella probablemente sabía una cosa o dos. Isan podría tratar de negociar para obtener más información usando su sangre. La otra pista era Tatiana. Si sabía dónde retenían a Rose, entonces tal vez estaba al tanto de otra información. Demonios, tal vez ella era la cuidadora designada de Rose. Si Rose estaba tan segura como decía Bella, eso significaba que la estaban cuidando. Isan volvió a dejar su plato ahora vacío en la bandeja de plata. Se consumió lo último del agua, y Isan devolvió la bandeja a su posición junto a la ranura de la puerta. Para mantenerse ocupado, Isan abrió su diario. Bella terminaría su negocio y lo vería pronto, o posiblemente esperaría hasta la mañana siguiente. O irrumpiría mientras él dormía y le pediría que se relajara. Tal vez ni siquiera se molestaría en despertarlo. Estar dormido era lo más relajado que uno podía estar para alimentarse de sangre. Todavía era difícil decir a qué horario y rutina se adhirieron Bella y sus hermanas. Su mención de haber desayunado con su familia insinuaba que tal vez sus relojes corporales eran más humanos que no. Isan miró la nota de Bella una vez más, admirando la delicadeza que había en su letra. Después de mirarlo por un momento más, Isan entrecerró los ojos y se inclinó más cerca.
Bajo la luz de la lámpara, Isan apenas podía distinguir las depresiones en el papel, por la escritura que se había hecho en la parte superior de esta nota. Probó suerte y deslizó la nota debajo de una página en blanco. Era como algo salido de una mala película de espías, cuando Isan comenzó a sombrear la página en blanco con su lápiz, intentando obtener una lectura aproximada de la impresión en la nota de Bella. Para su sorpresa, las palabras se hicieron legibles aquí y allá a lo largo de la página. No se completó ninguna oración, pero algunas frases y palabras se destacaron, más oscuras que el sombreado circundante. El tema. Amputación. Lesiones. Heridas, selladas. Septicemia. La condición. Eran solo fragmentos de la pieza completa, pero era suficiente para sumar 2 y 2. Era una especie de informe que Bella había preparado sobre él. Probablemente iba a terminar en manos de su madre, si no lo había hecho ya. Isan no estaba seguro de si se suponía que debía sentirse incómodo por el desarrollo, porque no sentía nada, en realidad. El interés de Bella por sus capacidades curativas no era un secreto. Si bien su curiosidad natural fue sin duda un motivador, Isan nunca dudó de que probablemente había estado entrometida para poder informarle la información a su madre. Por ahora, no se sabía a dónde llevaría eso. Su infección mohosa y su capacidad para curarse rápidamente se habrían descubierto eventualmente. No había mala voluntad que albergar así a Bella por compartir sus hallazgos. La nota estaba guardada y volvió a concentrarse en una página nueva y en blanco. El tiempo continuó arrastrándose mientras Isan hacía una crónica en su diario de todas las cosas que aún no sabía, las cosas que sí sabía y las cosas que necesitaba saber. Iban desde el motivo de Zris para asesinar a Mia y secuestrar a Rose, hasta especulaciones sobre por qué la familia Dimitrescu retenía a Rose. También se garabatearon otros misterios, como el extraño zumbido en el comedor. Los espacios en blanco y los signos de interrogación crecían con cada página que Isan pasaba. La revista estaba recibiendo más acción en las últimas 2 horas que en todo el año. Junto con las páginas detalladas de notas y especulaciones que escribió Isan, también usó la extensión completa en 2 páginas para preparar una especie de mapa mental. Allí, anotó a todos los principales actores involucrados en el secuestro de Rose, el asesinato de Mia y su encarcelamiento actual. Zris y su escuadrón de matones, la casa Dimitrescu, los otros monstruos en la reunión con la escurridiza madre Miranda, todos se unieron al mapa. Isan era un ingeniero de sistemas de corazón. Antes, cuando el olor a aire esterilizado del sistema de aire acondicionado central de la oficina era el aroma de su día a día. No la pólvora amarga que se le pegó a las manos y se le quedó atrapada en la parte posterior de la garganta. No era sangre lo que manchaba su piel y todas las superficies cercanas imaginables. Aplicó los aprendizajes de su carrera al efecto práctico, para mapear de manera integral el lío en el que se encontraba. Se tuvo en cuenta todo el sistema, y todos los jugadores y variables. Se trazaron conexiones. Las incógnitas se aclararon. Se formó una lista de tareas. Descubre por qué Zris mató a Mia pero no a mí. Descubra por qué Zris tomó a Rose y la entregó a la casa Dimitrescu. Si Zris no entregó a Rose, entonces, ¿cómo la consiguió la casa Dimitrescu? Descubre lo que la casa Dimitrescu quiere con Rose. Averigua dónde está Rose en este castillo. Averiguar la participación de esta persona madre Miranda. Averigua qué es ese extraño zumbido. Averiguar los motivos alternativos de Bella, si los hay, para cuidarme. Profundiza un poco más en el pasado de Bella. Convence a Bella para que me dé más libertad de movimiento por el castillo. Escapa con Rose. Sobrevivir. Eventualmente, los párpados de Isan se volvieron pesados, y su letra usualmente prolija tomó un giro descuidado. Con un bostezo y un estiramiento, Isan apoyó la cabeza contra la pared de piedra. Eran las 10 de la noche y Bella aún no había hecho su aparición. Era muy probable que lo hubiera dejado solo por el resto de la noche. La tercera alimentación, no tan anticipada, iba a esperar, al parecer. El diario estaba escondido debajo de su colchón para su custodia. La lámpara de aceite se atenuó, hasta que se apagó por completo. Por primera vez desde su encuentro con Cassandra y Daniela, Isan inspeccionó su celda en la oscuridad total. No se había acostumbrado exactamente, pero al menos se había familiarizado con el espacio. Podía navegar por la pequeña celda sin ver. Sabía dónde estaban ubicados los pocos muebles que poseía. Podía percibir la llegada de cualquier visitante a través de sus pasos al doblar la esquina a la derecha. No fue tan aterrador como la primera vez que Bella lo arrastró aquí. La cama de buen tamaño estaba en el límite de lo lujosamente suave. Las mantas eran gruesas y cálidas en medio de la caída de temperatura de la mazmorra a esta hora.
Fue una hazaña fácil acomodarse y prepararse para dormir. Ojalá ponerse cómodo en una cama suave no desenterró recuerdos. Ojalá Isan no fuera tan consciente de todas las cosas que le faltaban. Estaba la ausencia del familiar dar y hundirse del colchón, de la forma dormida de su esposa acostada junto a él. No hubo murmullos suaves e ininteligibles, ni sábanas moviéndose o moviéndose para interrumpir el silencio en el aire. No había brazos que se envolvieran alrededor de su cintura para envolverlo cada vez que despertaba en medio de sus pesadillas. Isan tragó saliva y se dio la vuelta. Dio la espalda a la pared. Era áspero, rígido y frío al tacto. A mundos de distancia de la piel tersa, suave y cálida de Mia. La almohada de Isan se humedeció con lágrimas amargas cuando finalmente se durmió. El disparo de la escopeta de Isan envió perdigones atravesando a los licántropos que cargaban. La sangre salpicó de su carne pálida y dañada. Pintó los tallos de trigo amarillos secos y apagados con un rojo oscuro y resbaladizo. Isan los escuchó más de lo que los vio. Hubo un crujido aquí y un chasquido de ramitas allá. No necesitaba pensarlo dos veces. Se giraba, se echaba el arma al hombro y apretaba el gatillo. Un grito de dolor, más bien un aullido, sonaba cada vez que los disparos de Isan daban en el blanco. Había una sensación de satisfacción en eso, saber que él tenía el control por una vez. Que él era el combatiente superior, incluso por solo un momento. Sin embargo, tendría que moverse si deseaba mantener la ventaja. Los brumosos campos de trigo no le hicieron ningún favor. Se cerraron a su alrededor, asfixiándolo y cegándolo. Otro susurro, y Isan realizó los movimientos familiares. Hombro, señalar, apretar, hacer clic. Hacer clic. Mierda. No hubo tiempo para deslizar un cartucho nuevo en el arma. Necesitaba moverse. Sus piernas estaban pesadas, más pesadas que el peso de toda la mierda por la que había pasado en Baker House, y en el pueblo olvidado de Dios en el que estaba ahora. Lo impulsaron lenta y perezosamente. Como presa lista para ser sacrificada. La escopeta estaba colgada de su hombro en favor de la pistola que sacó de su funda. Sigue moviéndote. Solo sigue moviéndote. Los altos tallos de trigo formaban una pared casi impenetrable. Eran altos, más altos que cualquier maldito trigo que hubiera visto antes. Oscurecieron su entorno, limitando su llama a la visibilidad. Se perdió cualquier apariencia de una línea de visión hacia la salida. Corría a ciegas, como una rata en un laberinto. Condenado a no esperar. Había una luz que atravesaba los tallos. Débil y tenue, pero en la oscuridad de los campos, bien podría haber sido un foco. Isan se lanzó hacia adelante, moviendo sus piernas letárgicas hacia adelante y hacia un lugar seguro. Partió los tallos mientras huía, haciendo todo lo que estaba a su alcance para reducir la resistencia que su cuerpo cansado y desvanecido tenía que atravesar. La luz se hizo más brillante con cada momento que pasaba. Isan estaba jadeando ahora. Su corazón martillaba contra su caja torácica en una ráfaga nerviosa y exhausta. Se estaba acercando. Un poco más. Solo un poco más. Isan se liberó del espeso campo de trigo. La imponente entrada al castillo Dimitrescu estaba a poca distancia. Una figura, femenina y de forma esbelta, estaba de pie junto a la gran puerta de entrada al castillo. Su cabello rubio se destacaba como un halo de luz, lo suficientemente brillante como para guiarlo fuera del laberinto de cultivos. No hubo tiempo para procesar la presencia de la figura. Un gruñido salvaje a su lado lo alertó del hecho de que aún no estaba fuera de peligro. La bestia merodeaba a cuatro patas, elevándose sobre las pequeñas casas a su alrededor. Un lobo con pelaje más oscuro que cualquier cielo nocturno. Pesaba con poder en sus pasos, lo suficiente como para enviar pequeños temblores a través de la tierra. Sus fauces hambrientas se abrieron, revelando dientes afilados y ensangrentados mientras salivaba, hambriento al verlo. Mierda. Isan corrió por todo lo que valía. Sus finos zapatos de cuero golpeaban la tierra y trituraban la nieve en un esfuerzo por poner distancia entre él y el enorme lobo. Los jadeos de esfuerzo de la criatura rivalizaban con los de Isan, ahora que podía escucharlo a solo unos metros de distancia mientras lo perseguía. Estuvo cerca. Demasiado cerca. Lo suficientemente cerca para que Isan sintiera su saliva resbaladiza en la nuca. La entrada al castillo Dimitrescu se sentía imposiblemente lejos. O tal vez simplemente era increíblemente lento. Isan no tuvo la oportunidad de contemplar a los dos. Mientras la bestia ganaba terreno y la esperanza se desvanecía, la figura junto a la puerta se movió. Su brillante halo de cabello rebotó con los pocos pasos que dio antes de que su forma se disipara.
En su lugar había una masa amorfa de insectos, todavía lo suficientemente brillantes como para iluminar su entorno. El enjambre salió disparado hacia adelante, lo suficientemente rápido como para romper el aire más allá de la oreja de Isan. Hubo un sonido de impacto, sólido, como un puñetazo poderoso y carnoso. Fue seguido por el desgarramiento de la carne cuando se introdujo una hoja en la refriega. Al menos, eso es lo que supuso Isan, ya que estaba demasiado ocupado corriendo como para detener su vida. Cuando Isan llegó a la puerta, lo único que pudo hacer fue echar un vistazo detrás de él. De pie sola contra la bestia, la figura blandía una hoz en su mano. El brillo sobrenatural de su cabello rubio iluminó el área, revelando todas las heridas que le había hecho a la bestia. Inexplicablemente, sabía que la figura iba a salir victoriosa. Él le debía una. Isan se tambaleó hacia adelante en un esfuerzo por abrir las poderosas puertas. Se cerraron de golpe detrás de él con un resonante golpe final. Isan no pudo captar su súbito cese en el impulso. Golpeó el suelo con fuerza, aterrizando sobre sus brazos y rodillas. Se oyó el sonido agudo del percutor de una pistola tirando hacia atrás. La cabeza de Isan se levantó de golpe hacia la fuente, y su corazón se detuvo en su pecho. Mia estaba en lo alto de los escalones alfombrados, frente a él. Detrás de ella estaba la figura rechoncha de Jriss Redfield, con la pistola clavada en la nuca de Mia. Con un temblor en su voz, Isan gritó: «Jriss, espera». «Lo siento, Isan». Lo último que Isan pudo procesar antes de despertarse fue el sabor de la sangre de Mia en su boca. 11 de febrero de 2021-1:33 am. Mi celular. Tuve otra pesadilla. Ha pasado un tiempo desde que he tenido tantos. Pensé que también podría escribir lo que puedo recordar, ver si ayuda. Luché contra algunos de esos monstruos en los campos, luego tuve que correr para salvar mi vida porque un lobo gigante me perseguía. Bella logró aparecer para echar una mano contra el lobo. Estoy un poco preocupado por cómo mi jodida mente la está engañando para que sea una especie de salvadora útil. Todo el tiempo que paso con ella no le hace ningún favor a mi cabeza. Jriss y Mia también estaban allí de nuevo. Lo siento, Isan. La voz de ese hijo de puta me perseguirá durante mucho tiempo. Voy a tratar de dormir más. 11 de febrero de 2021-2:58 am. Mi celular. Esta mierda se está haciendo vieja. No puedo dormir malditamente sin que surjan las pesadillas. Después de la mierda que me hicieron pasar las hermanas de Bella, dormía casi en paz. Supongo que mi cuerpo se recuperó lo suficiente como para decidir que es hora de empezar a poner en cola los sueños jodidos de nuevo. Estaba en las mazmorras esta vez. Esos Moraika me perseguían. Sin munición, sin suerte y simplemente, sin esperanza. Luego viene Bella con su cabello rubio brillante y su gancho de derecha malo. Ella me dio suficiente tiempo para escapar. Tropecé con Jriss y Mia, otra vez. Jriss puede meterse su perdón por el culo. 11 de febrero de 2021-4:13 am. Mi celular. A la mierda esto. A la mierda mis sueños. A la mierda este castillo. A la mierda toda esta mierda. Isan se despertó sobresaltado y jadeando, después de otra pesadilla que terminó con una bala en el cráneo de Mia. Presionó las palmas de sus manos contra sus ojos por un momento, frotándoselos con frustración. Si tenía que ver cómo le volaban los sesos a Mia una vez más, Isan iba a romperle la cabeza contra las resistentes paredes de piedra que lo rodeaban. Isan tardó un momento en notar el sabroso aroma que atravesaba el habitual aire denso y viciado de la mazmorra. Girando la perilla de la linterna a su lado, Isan llenó su celda de luz. Entrecerró los ojos ajustándose al nuevo brillo. Una bandeja de comida fresca había sido dejada junto a la puerta. Mirando su reloj reveló que eran un poco más de las 7 de la mañana. Esta era su comida de desayuno. Comer era una alternativa mucho más preferible que escribir en un diario su última pesadilla. La comida proporcionada hasta ahora fue bastante buena. Le dejó un mejor sabor de boca que los horrores de sus sueños. Isan se tomó su tiempo para despegarse del colchón en serio. Se estiró, permitiendo que unos cuantos estallidos y crujidos satisfactorios salieran de sus articulaciones. Con un ligero gruñido, Isan se puso de pie para recuperar la bandeja de comida y llevarla a su cama. Para el desayuno, a Isan le sirvieron una tortilla. Cortarlo reveló salchichas en rodajas, champiñones, jamón, algunos pimientos y una porción de queso. Varias rebanadas del familiar pan de campo se unieron a la tortilla. Finalmente, se le proporcionó una vez más una elegante jarra de agua y una copa para acompañarla. Los utensilios de Isan flotaron sobre el plato por un momento. La última vez que Bella hizo que un sirviente dejara comida, le dejó una nota debajo del plato.
Curiosamente, Isan levantó el plato de la bandeja de comida. Es cierto que había un papel debajo del plato. A Bella le gustaba dejar notas, al parecer. Estimado Isan, espero que no te sientas solo ahí abajo sin mí. No te preocupes, te honraré con mi compañía en breve. Mientras tanto, disfrute de su desayuno. Tuyo, Bella. Isan resopló entre una burla y una risita. La nota se deslizó entre las páginas de su diario, que luego se metió debajo de su colchón. La comida era deliciosa. Ya no era una sorpresa, no después del último par de comidas que le habían dado. La textura de la tortilla era una delicia, y las salchichas poseían un sabor ahumado y picante. El pan estaba tan bueno como el de ayer. Una superficie casi crujiente, contrastada por el interior suave y húmedo. Estaba tranquilo. Isan una vez más fue agudamente consciente de la quietud en el aire. Como fue el caso anoche, Isan no tenía su teléfono inteligente para reproducir música o podcast en la celda silenciosa. Bella también resultaría ser una distracción bienvenida. A menos que su enfrentamiento en la ventana la hubiera desanimado tanto. Tal vez por eso no se había presentado a cenar la noche anterior, o ahora a desayunar. Un día antes, Isan se habría burlado de la idea de que Bella pudiera tenerle miedo. Después de su enfrentamiento junto a la ventana, parecía mucho más plausible. El miedo en los ojos de Bella era inconfundible, por mucho que intentara ocultarlo. Después de ese encuentro, tal vez necesitaba un momento para recordar y reevaluar su relación. Bella podría hablar durante horas sobre lo buena que era su sangre, pero ¿era lo suficientemente buena como para arriesgar su vida por ella? A juzgar por la nota de Bella que decía que lo visitaría en breve, tal vez lo fuera. Isan tuvo que usar eso a su favor. Prueba hasta dónde llegaría Bella por su sangre. Tal vez sería suficiente para poner a prueba su lealtad algún día. Tal vez estaba tentando a su suerte. Solo el tiempo lo diría. Cuando Isan terminó de desayunar, se hizo audible el sonido familiar de unos tacones al final del pasillo. Con el sonido de los pasos de Bella llegó un olor reconfortante. Era un olor que no había llegado a oler desde hace unos días. Café. Isan fue incapaz de evitar que una sonrisa se abriera paso en su rostro al ver a Bella. Se veía como siempre lo había hecho recientemente, la capucha hacia abajo para revelar su cabello rubio bien peinado y su cara bonita con maquillaje fresco. Llevaba 2 tazas de espresso, notó Isan, en cada mano. Los ojos dorados miraron los restos del desayuno de Isan antes de acercarse a él. Bella le dedicó una cálida sonrisa. Ella no se perdió en absoluto la forma en que estaba mirando el café. Buenos días, Isan. Bella saludó. Isan se limpió la boca de cualquier posible miga suelta antes de responder. Hola, buenos días. Bella se detuvo junto a la puerta de la celda. ¿Dormiste bien? Lo siento, Isan. Tragando saliva, sacudió la cabeza ligeramente. No. No precisamente. Una arruga comprensiva se formó en la frente tatuada de Bella. Eso es desafortunado. ¿El desayuno fue de su agrado, al menos? Sí. Recibí tu nota, por cierto. Isan señaló vagamente a la bandeja. La nota de anoche también. ¿Me extrañaste? La sonrisa de Bella tomó un giro astuto. Isan hizo una mueca y habló con una pobre imitación de incomodidad. ¿Echas de menos la tenía que me chupa la sangre? No. Oh, eso es una vergüenza. Supongo que esta tenía tendrá que beberse las 2 copas sola entonces. Mierda. Isan fortaleció su determinación lo mejor que pudo bajo la mirada de Bella. Ella lo miró fijamente, esperando que él se retractara. Lenta y deliberadamente, Bella se llevó una taza humeante a los labios y tomó un sorbo. Ella suspiró y chasqueó los labios audiblemente. Está bien, está bien, está bien. Isan puso los ojos en blanco. Echaba de menos tener a alguien con quien hablar además de las malditas paredes. La risa de Bella llenó el aire una vez más. A Isan le preocupaba lo mucho que estaba llegando a disfrutar de su sonido. Era tal el contraste con el duro entorno de su celda que le dio la bienvenida, incluso disfrutó de ello. Me disculpo por no estar disponible. Bella se mordió suavemente el labio inferior para contener la risa. Llamadas familiares. Seguro que sabes cómo es eso. Tenía bastante sentido. Probablemente comenzarían a preguntarse dónde estaría Bella si pasara todo su tiempo aquí con él. Isan aún tenía que determinar cómo funcionaba exactamente la dinámica de la familia Dimitrescu. Compartían comidas juntos, eso lo sabía Isan. Si Bella se les escapaba para estar con él, seguramente se darían cuenta rápidamente. La matriarca del castillo probablemente no tomaría muy en serio lo amigos que se estaban volviendo. ¿Será esto suficiente para compensar mi ausencia? Bella levantó una taza con énfasis.
Ese olor solo le dijo a Isan que probablemente lo haría. Dámela y ya veremos. Isan esperaba que Bella dejara la taza por la ranura de la puerta. Recordó por qué esperar algo en este castillo era la forma segura de hacer que sucediera lo contrario. La forma de Bella revoloteó, permitiendo que su figura pasara entre los barrotes de la celda. Las 2 tazas de café fueron guiadas por el enjambre para pasar por la ranura antes de regresar a las manos resolidificadas de Bella. Tal vez era hora de relajarse de nuevo. Tal vez a Bella le gustaba cuando su presa tenía cafeína en el torrente sanguíneo. Tal vez ella probaría el café en su sangre. Isan esperó la inevitable petición que conduciría a su próxima alimentación. En cambio, Bella extendió la taza a Isan, quien se sentó en el extremo inferior del colchón. Una vez que lo aceptó, Bella chocó su propia taza contra la de él. Tuvo cuidado de no derramar su café mientras se acomodaba para sentarse en su colchón. Al igual que la última vez, se quitó los tacones con destreza y luego se cubrió el regazo con la gruesa manta de piel. Se deslizó hacia atrás hasta que pudo apoyarse en la pared, luego se movió ligeramente para mirarlo. Los ojos color ámbar lo miraban expectantes. El espectáculo de Bella poniéndose cómodo en su cama distraía más de lo que debería haber sido. Parpadeando un par de veces, Isan volvió a concentrarse en el asunto en cuestión, o mejor dicho, en el café en la mano. Es casi como si Bella estuviera tratando de ganárselo, una comida y una bebida a la vez. La taza de espresso se llenó hasta el borde y se cubrió con una espuma espesa y cremosa. Muchos lugares de la zona preparaban café de esta manera, café turco, y parecía que Castle Dimitrescu no era una excepción. Isan tomó un sorbo y cerró los ojos mientras saboreaba el rico y denso sabor. Era un sabor fuerte y audaz que rivalizaba con cualquier espresso de mi país. Si bien Isan generalmente prefería un poco de dulzura en su café, esta taza sabía lo suficientemente bien como para que la falta de azúcar fuera insignificante. Disculpa aceptada, murmuró Isan. Bella soltó una risa breve y encantada. Soy el único en la familia que aprecia el café. Es bueno no estar más solo en ese sentido. Isan tarareó y respondió después de tomar otro sorbo. Nos beberemos las reservas de café de este castillo en poco tiempo. Ella le sonrió a Isan desde detrás de su taza. Un silencio que, Isan tuvo que admitir, era bastante amigable, se estableció entre ellos. Isan mantuvo sus ojos fijos en la taza caliente en sus manos. La mirada ocasional a Bella reveló que estaba igual de contenta, cómodamente apoyada en la pared y tomando sorbos largos y lentos. Mantuvo los ojos cerrados y relajados. Las pocas veces que sus miradas se cruzaban, Bella levantaba la comisura de su labio en una pequeña sonrisa. Se sintió avergonzado de ser sorprendido mirándola, algo por lo que se golpeaba internamente. Dejando a un lado sus extrañas miradas furtivas, las cosas se sentían normales. Como si su incidente junto a la ventana no hubiera ocurrido en absoluto. La gravedad de lo que casi había ocurrido debería, según todos los informes, haber estado pesando sobre ellos. Debería haber hecho mella en su extraña relación. Sin embargo, allí estaba Bella, ofreciéndole café, sentada en su cama y luciendo perfectamente contenta de pasar tiempo con él. Claro, no había forma de que Isan pudiera lastimar a Bella aquí abajo. No había un frío gélido por el que pudiera ser atacada. Pero incluso sin el frío, seguramente se suponía que Bella estaba al menos tensa a su alrededor. Joder, sin embargo, lo mismo podría decirse de él. Él había estado en condiciones de acabar con su vida allí mismo, pero se contuvo. Bella había visto su intención en los largos segundos que su mano se cernía sobre el pestillo. Era inequívoco que lo había considerado. Ser atrapado literalmente con las manos en la masa debería haberlo hecho sentir incómodo ahora que estaban de vuelta en la misma habitación por primera vez desde el enfrentamiento. Ni siquiera era el plan de juego de Isan de jugar bien con Bella lo que lo hacía sentir tan cómodo con ella. Él simplemente era. Se habían topado con un bache en el camino, llegó a un acuerdo con su decisión de una forma u otra, y parecía que Bella también lo había hecho. ¿Qué fue exactamente lo que Bella descubrió en su tiempo lejos de él? Isan no podía decirlo. Solo podía suponer que ella había llegado a una decisión similar para dejar atrás el encuentro. En un intento por darse un respiro de su mente giratoria, Isan habló. ¿Cómo estuvo el desayuno con la familia? La pregunta pareció tomar a Bella con la guardia baja. Sus ojos se abrieron por un segundo, y colocó algunos mechones de cabello ondulado detrás de su oreja. Fue bien. Mamá se fue con bastante prisa. Aludió a tener unos asuntos que atender con la madre Miranda. Parece que algo está pasando en el pueblo. Isan apoyó su hombro en la pared, moviéndose para encarar mejor a Bella. ¿Tienes idea de lo que está pasando?
Bella dejó escapar un suspiro de exasperación. A decir verdad, mamá puede ser terriblemente reservada sobre sus tratos. Parecía que esta no era ni la primera ni la última vez que la matriarca de la familia había dejado a Bella en la oscuridad. Había un gran número de posibilidades de por qué Lady Dimitrescu no les contó a sus hijas lo que estaba pasando. Tal vez fue por orden de esta tal madre Miranda. Tal vez fue por su propio deseo de mantenerlos desinformados e ignorantes. Tal vez ella era como cualquier otra madre ocupada que ganaba el pan. Simplemente no tenía tiempo o no quería estresar a sus hijos con sus problemas. Aunque definitivamente fue discordante considerar etiquetar al gigante chupador de sangre como una madre que gana el pan. ¿No están todos en el pueblo muertos o son hombres lobo ahora? Preguntó Isan, pensando que no estaría de más curiosear un poco. Después de tomar otro sorbo, Bella respondió. Eso es lo que pensé también. Aparentemente, hay rezagados. Bien por ellos. Cualquiera que se enfrentara a los imbéciles licántropos era bueno en el libro de Isan. Solo esperaba que duraran. Isan dirigió la conversación de nuevo a un terreno más ligero. Bella no parecía muy complacido de hablar sobre el estado del pueblo, así que no presionó su suerte. ¿Estuvo bueno el desayuno, al menos? Él le sonrió y agregó, ¿comer otras cosas de hombres? Bella puso los ojos en blanco. Te haré saber que tú y yo desayunamos lo mismo hoy. Siempre fue mucho más mundano de lo que Isan esperaba. Era casi alarmante la poca carne y sangre humana que Bella parecía consumir, especialmente después de explicarle sus necesidades nutricionales. Aunque ciertamente estaba dentro del ámbito de la posibilidad de que Bella simplemente dejara las partes más sangrientas de su dieta fuera de su conversación. Trabajó a su favor para parecer más humana y normal para él. Sin embargo, tengo curiosidad, se movió Bella, ajustando sus piernas debajo de su manta. ¿Cuál sería tu desayuno ideal? Isan lo había llamado una vez antes, y lo volvería a hacer. Bella sabía que la clave de su sangre estaba en su estómago. Con lo buena que era la cocina, estaba condenado. Al ver lo legítimamente curiosa que parecía Bella, Isan no pudo evitar seguirle la corriente. El desayuno siempre fue un poco raro para mí. Trabajé en el turno de noche con bastante frecuencia. Entonces, a veces desayunaba para la cena. Las cejas de Bella se juntaron en una leve confusión mientras repetía, ¿desayuno para la cena? Solo hablar de eso fue suficiente para enviar un leve rugido de hambre a través de su estómago, incluso si acababa de comer. El pensamiento de la cocina de Mia tuvo ese efecto en él. Su comida estaba fuera de este mundo, sí. Isan sonrió. Como comidas tipo desayuno a las 6 o 7 de la tarde. ¿Y su esposa soportó sus extraños hábitos alimenticios? Bella le devolvió la expresión con una sonrisa burlona propia. Debería haber sido desconcertante escuchar a su captor bromear casualmente con él sobre los buenos momentos que tuvo con su difunta esposa. Isan no podía procesar las palabras de Bella de esa manera. No era su captor burlándose de él. Solo era Bella burlándose de él. Mia fue un gran apoyo. Por lo general, ella era la que cocinaba el desayuno. Isan casi podía oír el batidor de Mia removiéndose en un bol. Podía oler la masa fresca en la estufa. Panqueques. Ella tenía esta forma de hacerlos desde cero. Mezcla de mantequilla de maní, chispas de chocolate, nueces, ese tipo de cosas en la masa. Isan vio que la sonrisa de Bella se ensanchaba mientras continuaba con un cariño audible en su voz. Ella completaba eso con algunos plátanos en rodajas, crema y un montón de jarabe de arce. Como guarnición, suele ser tocino de corte grueso y algunas salchichas. Había tanto dolor como consuelo en el corazón de Isan mientras hablaba de ello. Dolido, porque esos días habían terminado hace mucho tiempo. Mia nunca más lo saludaría con un buen desayuno antes de irse a la cama, y él se fue a trabajar. Este último vino en el acto mismo de hablar de Mia y su vida con ella. Mantuvo vivos esos días perdidos. Incluso si se hubiera ido, al menos podría seguir viviendo en las historias que Isan contaba sobre ella. Ayudó que Bella fuera buena escuchando. Un delicioso desayuno de una mujer encantadora, ¿eh? Bella tarareó, sonriéndole tan cálidamente como siempre. Envió otra punzada al pecho de Isan, una vez más, triste y feliz a partes iguales. Isan bebió lo último de su café y lo dejó en su bandeja. Sí. No hay mejor manera de comenzar mi noche, de verdad. Los ojos atentos de Bella lo miraron por un momento más, como si lo estuviera viendo. En voz baja, casi para sí misma, Bella murmuró detrás de su taza de café, lo recordaré. Si ella planeaba prepararle algunos panqueques, Isan definitivamente no se opondría a eso. Bella vació su taza y la colocó junto a la de él en la bandeja de comida.
Volviéndose hacia Isan, juntó las manos y sonrió. ¿Estás listo para tu próximo paseo, cachorro? La manera dulce y cuestionablemente genuina con la que Bella usó el apodo cariñoso envió un pequeño aleteo en el estómago de Isan. Realmente había perdido la cabeza. Jesucristo, mira, llámame hombre cosa, todo lo que quieras, cualquier cosa, de verdad. Simplemente no me llames cachorro. Todas sus miradas se ganaron un puchero de Bella. Ella replicó, pero una tenía necesita a su cachorro. Oh, Dios mío, gimió Isan en las manos que presionó contra su rostro. Estás loco. Estás jodidamente loco. Esto fue su culpa, de verdad. Si no hubiera mostrado tanta aversión hacia el nombre, Bella probablemente no estaría echando tanta sal en la herida. Ella se rió libremente a su costa mientras se ponía los tacones y se ponía de pie. Para cuando su maldita risa se calmó, Bella terminó de alisar las arrugas de su vestido. Miró hacia Isan expectante, esperando que se pusiera de pie. Estaba esperando en silencio que el último rubor de sus mejillas se desvaneciera. Te prometí que te sacaría de nuevo. Bella sonrió más amable esta vez, ya no bromeaba ni se burlaba de su cachorro. Permíteme cumplir esa promesa. Isan no dejaría pasar la oportunidad de explorar más del castillo. Aún así, había riesgos a considerar. Su último paseo por la mazmorra fue más agitado de lo que había estado preparado. Es un poco temprano para ser perseguido por el moro Aise, ¿no crees? No temas. Tomé algunas medidas para garantizar nuestro paso seguro. Bella guiñó un ojo. Viajar a través de la mazmorra sin tener que preocuparse por los antiguos sirvientes era una cosa, el enfoque proactivo de Bella era otra completamente distinta. El hecho de que se hubiera tomado la molestia de hacer el camino seguro hablaba de su previsión. Si las deducciones de Isan eran correctas, entonces este viaje de hoy no iba a ser el último. Bella planeaba llevarlo a la superficie nuevamente en el futuro. Bella extendió su mano para que Isan la tomara y se pusiera de pie. La luz cálida y danzante de su linterna dio a la cabellera rubia de Bella un brillo casi etéreo. Como el halo de un ángel. Isan se aclaró la garganta y desterró los recuerdos de sus sueños de la noche anterior. Aceptó la mano de Bella, con la intención de usarla como apoyo mientras se ponía de pie. Bella, en cambio, casi lo levantó y lo puso de pie con su fuerza inhumana. Después de tomarse un momento para recuperar la compostura, preguntó, ¿a dónde vamos? Vamos a hacerle una visita al duque. Fin del capítulo.